Antes de los millones, antes de los estadios llenos, hubo un momento donde nadie sabía quién era. Un joven, trabajando en un supermercado, subiendo canciones a internet, sin saber si alguien las iba a escuchar. Pero lo que parecía casualidad, en realidad, era estrategia, porque Benito Antonio Martínez Ocasio nunca fue suerte. Nació el 10 de marzo de 1994, en Vega Baja, Puerto Rico. Un lugar tranquilo, lejos del ruido mediático, lejos de la industria. Creció en una familia de clase trabajadora. Su madre era maestra, su padre conductor de camiones. Desde pequeño, la música estuvo presente, pero no el reggaetón que dominaba en ese momento. Lo suyo empezó diferente. Escuchaba salsa, merengue y baladas románticas. Artistas como Héctor Lavoe y Vico C formaron parte de su entorno. Pero había algo curioso. Benito no encajaba completamente. No era el típico perfil del reggaetonero de calle. Era más reservado, más observador, más estratégico. En su adolescencia empezó a escribir. No canciones completas, ideas, frases sueltas, pensamientos, melodías en la cabeza. Pero nunca lo vio como carrera. No al principio. Y aquí entra un dato que casi nadie menciona. Antes de ser Bad Bunny, Benito tenía claro algo. No quería depender de nadie. Por eso, mientras estudiaba comunicación audiovisual en la universidad, también trabajaba. En un supermercado, empacando compras, un trabajo común, una vida completamente normal. Pero ahí pasó algo clave. Mientras acomodaba productos, escuchaba beats. Mientras atendía clientes, pensaba en letras. Mientras todos veían un empleado más, él estaba construyendo una identidad. Y aquí viene uno de los movimientos más importantes y menos valorados: subir música a SoundCloud. Sin disquera, sin promoción, sin equipo, solo él y su visión. Canciones como Diles empezaron a circular. No explotaron de inmediato, pero llamaron la atención correcta, porque no sonaba como los demás. Su voz era distinta, su flow, raro, su estilo, sin filtro. Y eso confundía, pero también intrigaba. Aquí entra otro punto que casi nadie analiza. En foros y comunidades underground, tipo Reddit y SoundCloud Early Scene, usuarios empezaron a hablar de él como ese tipo raro, pero diferente. No era viral, pero era memorable. Y eso vale más. Mientras otros buscaban pegar con fórmulas, él estaba construyendo identidad. Sin saberlo, estaba creando marca. Y entonces pasa el momento clave. Uno de sus temas llega a oídos de alguien importante, de J. Luyan. Pero no fue magia, no fue descubrimiento de la nada. Fue consistencia, canción tras canción, subida tras subida. De J. Luyan ve potencial. Pero no solo talento, ve algo más importante: diferenciación. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Benito pasa de ser un desconocido a alguien dentro del radar, pero aún no era famoso. Aún no era Bad Bunny como lo conocemos. Porque aquí viene otro dato poco hablado. Al inicio, muchos dentro de la industria no confiaban en él. Decían que su voz era extraña, que no tenía imagen comercial, que no encajaba. Pero justo eso era lo que lo iba a hacer gigante. Empieza a colaborar, a moverse, a entender el negocio, no solo la música. Y aquí hay algo clave que casi nadie nota. Desde el inicio, Bad Bunny entendió el Internet mejor que muchos artistas establecidos. Sabía cómo verse, sabía cómo sonar, sabía cómo provocar conversación. No buscaba aprobación, buscaba atención. Y hay una gran diferencia. Mientras otros artistas cuidaban su imagen, él hacía lo contrario. Publicaciones raras, estética distinta, actitud despreocupada. Eso generaba algo poderoso: curiosidad. Y la curiosidad es lo que hace que alguien se quede. Poco a poco, su nombre empezó a circular más fuerte. Colaboraciones, streams, presencia. Pero aún no era mainstream. Aún no era global. Estaba en esa zona peligrosa, donde puedes subir o desaparecer. Pero Benito no estaba improvisando.
estaba observando, aprendiendo y preparándose, porque lo que venía después no era solo éxito, era dominio total. Y justo cuando la industria empezaba a notar su nombre, Bad Bunny estaba a punto de hacer algo que cambiaría el juego por completo. Lo que viene después no fue un golpe de suerte, fue una ejecución perfecta, porque mientras muchos artistas esperan el tema correcto, Benito entendió algo más profundo. No se trata de una canción, se trata de presencia constante. Empieza a lanzar música con más frecuencia, colaboraciones estratégicas, apariciones bien colocadas. Pero aquí hay un detalle que casi nadie analiza. No buscaba canciones perfectas, buscaba momentos virales. Y ahí entra uno de los primeros puntos de inflexión. Trabaja con Arcángel, Ñengo Flow, y empieza a moverse dentro del círculo real del género. Pero todavía era el nuevo, todavía era el raro. Y entonces sucede algo clave. El sonido del trap latino empieza a crecer. Un movimiento que no era completamente aceptado, más crudo, más directo, más calle. Mientras otros dudaban, Bad Bunny se mete de lleno. Y no solo participa, se convierte en la cara del movimiento. Pero aquí hay algo más profundo. En foros underground y comunidades digitales, muchos fans empezaban a decir lo mismo. No es el mejor técnicamente, pero es el más interesante. Eso lo cambia todo, porque la industria no siempre premia al más talentoso, premia al más relevante. Y Benito entendió eso antes que muchos. Empieza a construir un personaje, pero no uno falso, uno exagerado, amplificado, ropa llamativa, actitud despreocupada, lenguaje directo. No pedía permiso, y eso incomodaba. Pero la incomodidad genera atención. Y entonces llega el momento que lo empuja al siguiente nivel. Colabora con Ozuna, Farruko, y empieza a sonar en todos lados. Pero aún faltaba algo, un golpe global. Y ese golpe llega en 2018. Colabora con Drake en Mía. Y aquí pasa algo importante. No es solo una colaboración, es un mensaje. Drake, uno de los artistas más grandes del mundo, cantando en español, siguiendo el ritmo de Bad Bunny. Eso rompe una barrera y deja claro algo: el idioma ya no es límite. Pero aquí viene el detalle que pocos mencionan. Bad Bunny no cambió su estilo para Drake. Drake se adaptó a él. Eso cambia completamente la narrativa. Ya no era un artista latino intentando entrar al mercado global. Era el mercado global entrando al mundo de Bad Bunny. Y en paralelo, lanza música sin parar. Canción tras canción. Colaboración tras colaboración. Muchos criticaban eso. Decían que saturaba, que sacaba demasiado. Pero en realidad, estaba aplicando una estrategia clara: dominar la atención. Si siempre estás presente, siempre estás sonando. Nunca desapareces. Y mientras otros cuidaban cada lanzamiento, él dominaba el algoritmo. YouTube, Spotify, redes sociales. Todo giraba alrededor de su nombre. Pero no todo era música. Aquí entra otro punto clave. Bad Bunny empieza a usar su voz para hablar de temas sociales: violencia de género, política, problemas en Puerto Rico. Y eso no era común en el género. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron, pero otra vez generó conversación. Y la conversación mantiene vivo a un artista. También rompe con normas dentro del reggaetón. Uso de ropa no tradicional, estética más abierta, actitud menos rígida. Eso generó polémica, pero también lo diferenció aún más. Mientras otros artistas seguían un molde, él lo rompía y poco a poco dejó de ser parte del movimiento para convertirse en el movimiento. Pero aquí viene algo importante. No todo era control, no todo era estrategia perfecta. Había presión, expectativa constante, la necesidad de mantenerse arriba, y eso empieza a pesar. Porque cuando llegas rápido, el miedo ya no es fallar, es caer.
Pero Benito no estaba jugando a corto plazo. Mientras todos pensaban en hits, él estaba construyendo algo más grande, un posicionamiento, una marca, una identidad global. Y entonces llega el momento que define todo, el lanzamiento que no solo lo consolida, lo convierte en algo completamente diferente. Un artista que ya no sigue tendencias, las crea. Y justo cuando el mundo pensaba que ya lo había visto todo, Bad Bunny dejó de competir y empezó a jugar solo. Aquí ya no se trataba de pegar canciones. Se trataba de algo más grande. Control total. Después del crecimiento explosivo, muchos esperaban lo típico. Un artista repitiendo fórmula, siguiendo tendencias, jugando seguro. Pero Benito hizo lo contrario. En 2020 lanza IHLQMDLG. Y no solo fue un álbum, fue una declaración. Un proyecto que mezcla reggaetón clásico, con sonidos modernos y una estética completamente definida. No buscaba agradar a todos, buscaba marcar territorio. Y lo logra. Dominó plataformas, dominó redes, dominó conversación, pero no se detiene. Ese mismo año lanza otro álbum, El Último Tour del Mundo. Y aquí hace algo que nadie esperaba. Un álbum con sonidos más alternativos, más oscuros, menos comerciales. Y aún así, llega al número 1 en Billboard 200. Primera vez en la historia que un álbum completamente en español logra eso. Eso ya no era éxito, era historia. Pero aquí viene lo importante. Bad Bunny ya no estaba probando nada, ya había ganado. Entonces, ¿qué haces cuando ya ganaste? Cambiar las reglas. En 2022 lanza Un Verano Sin Ti. Y aquí es donde todo explota a otro nivel. No solo fue un álbum exitoso, fue un fenómeno cultural. Dominó Spotify global por meses. Se convirtió en el artista más escuchado del mundo. Pero lo más interesante es cómo lo hizo. No siguió tendencias globales, las ignoró, regresó a sonidos caribeños, reggaetón clásico, vibras playeras. Y el mundo se adaptó a eso, otra vez. Porque Bad Bunny no sigue el mercado lo sigue a él. Y aquí hay un punto que muchos no quieren aceptar. Bad Bunny no es el mejor técnicamente, no es el mejor cantante, no es el mejor rapero, pero entendió algo que pocos entienden. La cultura vale más que la técnica. Y él controla cultura, moda, lenguaje, actitud. Todo lo que toca se vuelve tendencia. Pero con ese nivel de poder, también llegan problemas, más presión, más críticas, más exposición. Cada movimiento es analizado, cada decisión cuestionada. Y aquí empieza a verse otro lado, más frío, más calculado, menos accesible. Ya no es el artista underground, ya no es el chico de SoundCloud, es una marca global. Y eso cambia todo. Empieza a tomar decisiones más estratégicas. Aparece en lucha libre con WWE. Actúa en proyectos de Hollywood. Se mueve fuera de la música porque entiende algo clave. La música no es el límite, pero también se aleja. Menos entrevistas, menos exposición personal, más misterio. Y eso es intencional, porque mientras menos te muestras, más interés generas. Pero no todo es perfecto. Ha tenido polémicas, momentos donde su actitud ha sido criticada, distancia con fans, reacciones cuestionadas, y eso genera algo inevitable: duda. ¿Sigue siendo auténtico o ahora es solo estrategia? Pero aquí está la realidad. No importa, porque su impacto ya está hecho. Bad Bunny no solo dominó la música latina, dominó la industria global, sin cambiar idioma, sin adaptarse, sin pedir permiso. Y eso es lo que lo separa. Pero todo tiene un costo, porque llegar a la cima no es lo difícil. Lo difícil es quedarse, y más aún, mantener relevancia, sin perder identidad. Y esa es la parte que aún se está escribiendo, porque aunque ya lo logró todo, la historia de Bad Bunny todavía no termina. Bad Bunny no fue suerte, no fue casualidad, fue visión, fue timing,
fue entender algo que muchos ignoran. No se trata de ser el mejor, se trata de ser imposible de ignorar.